Me llamo Javier Castillo y durante 16 años trabajé como médico psiquiatra en el Instituto Neuropsiquiátrico de Puebla. Pensé que lo había visto todo en ese lugar. Delirios, alucinaciones, personas completamente desconectadas de la realidad. Pero lo que viví con uno de los internos durante mis últimos meses ahí me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la mente humana. Hoy voy a contarles esta historia porque necesito sacármela de adentro, porque todavía me quita el sueño por las noches. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has experimentado algo que no puedas explicar con lógica. Ahora sí, sigamos con la historia. Tengo 50 años y llevo 25 ejerciendo la psiquiatría. Elegí esta especialidad porque siempre me fascinó entender cómo funciona la mente, cómo a veces se quiebra y cómo podemos ayudar a repararla. El Instituto Neuropsiquiátrico de Puebla era un edificio enorme construido en los años 60, con pasillos largos que olían a desinfectante mezclado con algo más difícil de identificar, ese aroma a tiempo detenido que tienen los lugares donde la gente pasa años sin salir. Las paredes eran de un verde pálido institucional que con los años se había tornado amarillento en algunas zonas. Por las ventanas con barrotes entraba una luz lechosa que nunca parecía del todo limpia. Trabajaba en el tercer piso, donde teníamos a los pacientes con trastornos psicóticos severos. Mi rutina era predecible. Llegaba a las 7 de la mañana, revisaba expedientes, hacía mis rondas, ajustaba medicamentos, hablaba con los internos, supervisaba al personal de enfermería. Después de tantos años, conocía cada sonido del edificio. El zumbido constante de las luces fluorescentes, el tintineo de las llaves en los cinturones de los enfermeros, el eco de pasos en los pasillos de linóleo verde, el murmullo de voces proveniente de las salas comunes. Mi vida personal era tranquila, quizá demasiado. Estaba divorciado desde hacía 8 años. Mi hija Valentina estudiaba medicina en Guadalajara y solo nos veíamos en vacaciones. Vivía solo en un departamento cerca del centro de Puebla y mi existencia se había vuelto una serie de rutinas cómodas: trabajo, gimnasio, lectura antes de dormir, café los domingos en la misma cafetería. Me había resignado a esa vida ordenada y previsible. El trabajo me llenaba lo suficiente para no sentir el vacío con demasiada intensidad. Todo cambió una mañana de febrero. Hacía frío esa semana, un frío húmedo que se metía en los huesos. Las ventanas del instituto amanecían empañadas y en los pasillos la calefacción luchaba contra las corrientes de aire que se filtraban por todas partes. Esa mañana específica, cuando llegué a mi oficina con mi café en la mano, encontré un expediente nuevo sobre mi escritorio. La carpeta manila estaba sellada con una etiqueta roja que indicaba transferencia urgente. Me senté, tomé un sorbo de café que ya se había enfriado durante el trayecto desde la entrada y abrí el expediente. El nombre del paciente era Tomás Navarro Vega, 52 años. Había sido ingresado de emergencia 3 días antes desde el Hospital General, donde había llegado en estado catatónico después de que lo encontraran deambulando por las calles del centro histórico, completamente desorientado. No llevaba identificación, no hablaba, no respondía a estímulos. Tardaron 2 días en identificarlo a través de sus huellas digitales en el sistema. Lo interesante del caso era su historia previa. Tomás había sido maestro de filosofía en la Universidad Autónoma de Puebla durante más de 20 años. Tenía publicaciones académicas, un departamento propio, una vida aparentemente normal y estructurada. Pero 6 meses atrás había comenzado a manifestar comportamientos extraños según el reporte. Faltaba a clases, decía cosas incomprensibles a sus colegas, pasaba noches enteras en su oficina sin dormir. La universidad le había dado una licencia médica, pero nunca buscó ayuda. Y ahora estaba aquí. Cuando terminé de leer el expediente, pedí que prepararan a Tomás para una evaluación. Media hora después, 2 enfermeros lo trajeron a mi consultorio. La sala era pequeña, con paredes del mismo verde institucional, una mesa de metal, 3 sillas, una ventana con barrotes que daba al jardín interior donde los internos podían caminar bajo supervisión. La luz natural que entraba esa mañana era grisácea, filtrada por nubes bajas. Tomás entró arrastrando los pies con la mirada perdida.
Vestía el uniforme azul claro del instituto, pantalones y camisa de algodón gastado. Era un hombre de estatura media, delgado, con el cabello gris despeinado y una barba de varios días. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente. Los enfermeros lo sentaron frente a mí y se retiraron, dejando la puerta entreabierta según el protocolo de seguridad. Me quedé observándolo en silencio durante unos segundos. Él mantenía la vista fija en algún punto indefinido de la pared, respirando con un ritmo pausado pero irregular. Podía escuchar el reloj de pared marcando los segundos, el zumbido de las luces, voces distantes en el pasillo. «Buenos días, Tomás», le dije con la voz tranquila que había perfeccionado durante años de práctica. «Soy el doctor Castillo. Voy a ser tu médico tratante durante tu estancia aquí. ¿Puedes decirme cómo te sientes hoy?» No hubo respuesta. Sus ojos ni siquiera parpadearon. Era como hablarle a una estatua. «Entiendo que las últimas semanas han sido difíciles para ti», continué, anotando en mi libreta sus reacciones o la falta de ellas. «Estás en un lugar seguro ahora. Nadie va a hacerte daño. Solo queremos ayudarte a sentirte mejor». Pasaron varios minutos así. Yo hacía preguntas, él no respondía. Esto era común en casos de catatonia, pero algo en su expresión me inquietaba. No era la mirada vacía típica de alguien desconectado de la realidad. Era más bien como si estuviera intensamente concentrado en algo que yo no podía ver, escuchando algo que yo no podía oír. Después de 20 minutos sin ningún progreso, decidí terminar la sesión. Le di instrucciones a los enfermeros sobre su medicación y pedí que lo mantuvieran en observación constante. Esa primera evaluación no me dio mucha información útil, pero tampoco me preocupó en exceso. Había tratado casos similares antes y sabía que estos pacientes podían tardar días o incluso semanas en comenzar a responder. Durante los siguientes 10 días, intenté establecer contacto con Tomás en sesiones diarias. Cada mañana a las 9 en punto, los enfermeros lo traían a mi consultorio y repetíamos la misma rutina. Yo hablaba, él permanecía en silencio. Ajusté su medicación varias veces, probé diferentes enfoques terapéuticos, pero nada parecía penetrar esa coraza de silencio que lo envolvía. Las mañanas en el instituto seguían su ritmo habitual, el aroma del café institucional mezclado con el olor penetrante del desinfectante de pisos, el sonido de carritos de medicamentos rodando por los pasillos. Las voces de otros internos en la sala común, algunos cantando, otros discutiendo con personas invisibles, otros simplemente sentados mirando las paredes. Yo continuaba con mis rutinas, atendiendo a mis otros pacientes, llenando formularios, asistiendo a reuniones con el equipo médico. Pero algo había cambiado en mí desde que conocí a Tomás. Me descubrí pensando en él fuera del horario de trabajo, mientras hacía ejercicio en el gimnasio, mientras preparaba mi cena en mi pequeña cocina, mientras intentaba concentrarme en la lectura antes de dormir. Había algo en su caso que me intrigaba más allá de lo profesional, aunque no podía identificar exactamente qué era. Fue el día 11 cuando todo cambió. Era un martes por la mañana. Recuerdo que había llovido durante la noche y el aire olía a tierra mojada que se filtraba desde el jardín. Cuando los enfermeros trajeron a Tomás esa mañana, noté algo diferente en él inmediatamente. Ya no tenía esa rigidez catatónica en el cuerpo. Sus ojos se movían, observaban la habitación con atención. Cuando se sentó frente a mí, por primera vez nuestras miradas se encontraron directamente. «Buenos días, Tomás», dije, intentando no mostrar mi sorpresa por este cambio repentino. «Me da gusto ver que estás más presente hoy. ¿Cómo te sientes?» Él me miró durante varios segundos sin hablar, como evaluándome. Luego, con una voz ronca por el desuso, dijo: «Buenos días, doctor Castillo. Disculpe mi silencio de estos días. No estaba listo para hablar, pero ahora sí». Su voz era clara, articulada, con un tono educado que correspondía con su historia como profesor universitario. No había rastro de confusión ni de delirio en sus palabras. «No hay nada que disculpar», respondí, sintiéndome genuinamente aliviado por este progreso. «Lo importante es que ahora podemos comenzar a trabajar juntos. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí?» «Recuerdo todo», dijo, y había algo en la manera en que pronunció esas palabras que me puso los pelos de punta. «Recuerdo mucho más de lo que debería recordar, doctor, y ahí está el problema». Me incliné ligeramente hacia adelante, mi bolígrafo listo sobre la libreta. «¿A qué te refieres con eso?» Tomás suspiró profundamente, frotándose las manos. Noté que ya no le temblaban. «Durante los últimos 6 meses comencé a experimentar algo que no puedo explicar con lógica, doctor.
Comencé a saber cosas que no tengo ninguna razón para saber, cosas que no he leído, que nadie me ha contado, que son imposibles de adivinar. Y esas cosas resultan ser ciertas. Ah, pensé, aquí estamos, el comienzo del delirio. Había escuchado variaciones de esta historia cientos de veces. Pacientes que creían tener poderes especiales, que recibían mensajes de entidades superiores, que podían ver el futuro o leer mentes. Era un patrón clásico en ciertos tipos de psicosis. Entiendo, dije con mi voz más neutral. ¿Puedes darme un ejemplo de esas cosas que sabes? Él me estudió con la mirada y luego una sonrisa pequeña, casi triste, apareció en su rostro. Sé lo que está pensando, doctor. Sé que esto suena exactamente como lo que escucha de sus pacientes todos los días. Delirios de grandeza, alucinaciones, psicosis. Lo entiendo. Yo también lo habría pensado hace un año. Pero déjeme intentar algo. Se quedó callado durante un momento, mirándome fijamente con esos ojos grises que parecían ver a través de mí. Su hija se llama Valentina, tiene 23 años y está en tercer año de medicina en Guadalajara. La última vez que hablaron fue hace 5 días. Ella le llamó para contarle que está considerando especializarse en pediatría, aunque usted siempre pensó que elegiría cirugía como usted lo consideró en su momento. Su ex esposa, Daniela, se volvió a casar hace 2 años con un ingeniero que usted conoció una sola vez en la graduación de Valentina. Usted vive en un departamento en la colonia La Paz, tercer piso, donde cada domingo por la mañana va a la cafetería de la esquina, la que se llama Café Literario, y siempre pide un americano doble y pan de nuez. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. La libreta se me cayó de las manos. Todo lo que había dicho era cierto, completamente cierto, hasta el más mínimo detalle. El nombre de mi hija, su edad, su carrera, la conversación que habíamos tenido hacía 5 días sobre su futura especialización, el nombre de mi ex esposa, su nuevo marido, el lugar exacto donde los conocí, mi dirección, mis hábitos dominicales, hasta el nombre de la cafetería y mi orden habitual. ¿Cómo sabes todo eso?, logré preguntar cuando recuperé la voz. Podía sentir mi corazón latiendo acelerado en el pecho. No lo sé, respondió Tomás, con esa misma sonrisa triste. Simplemente lo sé. Aparece en mi mente como si siempre hubiera estado ahí, como si fuera un recuerdo propio, aunque sé que no lo es. Esto comenzó hace 6 meses, de repente, sin ninguna razón aparente. Al principio eran pequeñas cosas. Sabía que iba a decir un colega antes de que lo dijera. Sabía si iba a llover sin ver el pronóstico. Sabía que iba a contener un correo electrónico antes de abrirlo. Pensé que era coincidencia, o quizá intuición desarrollada. Se detuvo, pasándose una mano por el cabello gris, pero fue empeorando o mejorando, dependiendo de cómo se vea. Comencé a saber cosas más grandes, más personales sobre la gente a mi alrededor, cosas íntimas que nadie compartiría. Y cuando mencionaba algo, cuando trataba de actuar normal, la gente se daba cuenta, se asustaban, me preguntaban cómo lo sabía, y no tenía respuesta. Yo intentaba recuperar mi compostura profesional, pero me costaba trabajo. Tomás, hay varias explicaciones posibles para lo que acabas de hacer. Pudiste haber investigado sobre mí antes de ser ingresado aquí. Pudiste haber tenido acceso a mis archivos personales de alguna manera. Pudiste... Doctor Castillo, me interrumpió suavemente. Su madre falleció cuando usted tenía 16 años. Era enfermera. Su partida fue lo que lo inspiró a estudiar medicina. Usted guarda su reloj de pulsera en el cajón superior izquierdo de su escritorio en casa. A veces lo saca y lo mira cuando extraña hablar con ella. La última vez que lo hizo fue hace 3 noches, después de una llamada con Valentina que lo dejó pensando en cómo el tiempo pasa demasiado rápido. Las lágrimas me quemaron los ojos antes de que pudiera detenerlas. Ese reloj, ese momento específico de hace 3 noches, la conversación con mi hija sobre cómo ya casi termina la universidad, y siento que fue ayer cuando la llevaba a su primer día de clases. Nadie, absolutamente nadie podía saber eso. Ni siquiera Valentina sabía del reloj de mi madre. Me puse de pie bruscamente. La silla rechinó contra el piso de linóleo. Necesito un momento, dije, y salí de la oficina sin esperar respuesta, dejando a Tomás sentado ahí. Caminé rápidamente por el pasillo, el corazón martilleándome en el pecho, las manos temblándome. Me encerré en el baño del personal. Me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo.
Mi reflejo mostraba a un hombre de 50 años completamente desconcertado, cuestionando todo lo que creía saber sobre la realidad. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía ese hombre saber esas cosas? Durante mi formación como psiquiatra, había aprendido sobre técnicas de lectura en frío, sobre cómo algunos charlatanes pueden hacer parecer que saben cosas que no saben. Pero esto era diferente. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado personales, demasiado imposibles de obtener por medios normales. Me quedé en ese baño durante casi 20 minutos, intentando calmarme, intentando pensar con claridad. Finalmente, respiré profundo y regresé a mi oficina. Tomás seguía ahí, sentado en la misma posición, esperando pacientemente. Los enfermeros que custodiaban la puerta me miraron con preocupación, pero les hice una señal de que todo estaba bien. Me senté frente a él nuevamente. «Explícame mejor qué es lo que te pasa», dije, y mi voz sonaba diferente ahora, menos profesional, más humana. «¿Cómo funciona esto que te ocurre?» «No tengo una explicación científica, doctor», respondió. «Solo puedo describir cómo lo experimento. Cuando estoy cerca de alguien, cuando me concentro en esa persona, la información simplemente aparece en mi mente. Es como abrir un libro y leer. No escucho voces, no veo visiones. Es más sutil que eso. Es conocimiento puro, instantáneo. Y sé sin lugar a dudas que es verdadero». «¿Puedes controlar cuándo sucede?», pregunté. Al principio no podía. Era constante, abrumador. Estaba recibiendo información de todas las personas a mi alrededor todo el tiempo. Por eso dejé de ir a trabajar. No podía concentrarme en mis clases cuando sabía cosas terribles sobre mis estudiantes. Quién estaba siendo víctima de situaciones difíciles en casa, quién tenía pensamientos oscuros, quién escondía secretos dolorosos. Era una invasión que no podía detener. Se frotó los ojos cansado. Eventualmente aprendí a bloquearlo un poco, a levantar una especie de muro mental. Por eso estuve en silencio estos días. Necesitaba ese muro para no volverme completamente loco con toda la información de todos los internos y el personal del instituto. Pero hoy decidí bajar el muro para hablar con usted, porque necesito que alguien me crea. Necesito ayuda para entender qué me está pasando. Pasé las siguientes 2 horas hablando con Tomás. Me contó más detalles de cómo había comenzado todo, de cómo su vida se había desmoronado a medida que este extraño conocimiento se volvía más fuerte. Había perdido amistades porque la gente sentía que las estaba espiando. Su familia pensaba que estaba teniendo un episodio psicótico y dejaron de visitarlo. Se había quedado completamente solo con este secreto imposible. Durante esas 2 horas también me demostró su habilidad varias veces más. Me contó cosas sobre mi infancia que nadie sabía. Me habló de pacientes míos con detalles que solo estaban en expedientes cerrados bajo llave en mi oficina. Me describió conversaciones que había tenido con colegas en privado. Cada vez que lo hacía, sentía cómo mi comprensión del mundo se agrietaba un poco más. Cuando terminó la sesión, le dije que necesitaba tiempo para procesar todo esto, para pensar en cómo podíamos ayudarlo. Pero en realidad, necesitaba tiempo para procesar mi propia crisis de comprensión de la realidad. Durante toda mi carrera, me había dedicado a ayudar a personas que creían cosas que no eran reales. Ahora, me enfrentaba a alguien que parecía saber cosas que no tenía manera de saber, y todas eran reales. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida profesional. Continuaba viendo a Tomás diariamente, pero nuestras sesiones ya no eran terapia tradicional. Eran más como expediciones a territorio desconocido. Yo planteaba teorías, él las confirmaba o descartaba con más demostraciones de su conocimiento imposible. Intenté todo tipo de explicaciones racionales, memorias compartidas, percepciones subliminales aumentadas, incluso la posibilidad de que yo estuviera teniendo algún tipo de episodio disociativo y nada de esto fuera real. Pero cada explicación fallaba ante la evidencia. Tomás simplemente sabía cosas que era imposible que supiera. Y lo más perturbador era que su conocimiento no se limitaba al presente. Podía saber cosas del pasado de las personas con el mismo nivel de detalle. Me contó historias de mi infancia que ni siquiera yo recordaba con claridad, pero que cuando llamé a mi tía para verificar, resultaron ser exactas hasta en los detalles más pequeños. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, me quedé sentado solo en mi oficina mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana con barrotes. El edificio estaba más silencioso a esa hora.
El turno de tarde recién comenzando, los pasillos vacíos, excepto por el personal. Podía escuchar el zumbido constante de las luces fluorescentes, el tic-tac del reloj, el rumor distante de la ciudad más allá de los muros del instituto. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida profesional tratando de entender la mente humana a través del lente de la ciencia, de la lógica, de lo medible y comprobable. Y ahora me enfrentaba a algo que desafiaba todo eso. No era que Tomás estuviera loco, era que el mundo era mucho más extraño de lo que yo había estado dispuesto a admitir. Esa noche, en mi departamento, saqué el reloj de mi madre del cajón donde lo guardaba. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso familiar del metal, observando cómo las manecillas marcaban el tiempo que seguía pasando inexorablemente. Pensé en todas las cosas que creía saber, en todas las certezas que había construido durante 50 años de vida, y me di cuenta de que tal vez no sabía nada en absoluto. Durante las siguientes semanas, Tomás y yo desarrollamos algo que iba más allá de la relación médico-paciente. Nos volvimos algo así como colaboradores en un misterio que ninguno de los dos entendía. Él me enseñaba los límites de su habilidad. Yo intentaba encontrar patrones, explicaciones, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a comprender qué le estaba pasando. Descubrimos que su conocimiento tenía ciertas limitaciones. No podía predecir el futuro con certeza, aunque a veces tenía intuiciones muy fuertes sobre lo que iba a suceder. No podía saber cosas sobre personas que estuvieran muy lejos físicamente. Necesitaba cierta cercanía. Y había algunos pensamientos, algunas partes de la mente de las personas que permanecían veladas para él, como si hubiera áreas protegidas del conocimiento humano que incluso su extraña habilidad no podía penetrar. Un día, durante una de nuestras sesiones, le pregunté: «Tomás, ¿por qué crees que te está pasando esto? ¿Hay alguna razón?». Él se quedó pensativo durante largo rato, mirando por la ventana hacia el jardín donde algunos internos caminaban en círculos bajo la supervisión de enfermeros. Afuera había comenzado a llover, una lluvia suave que tamborileaba contra el cristal. «He pensado mucho en eso», dijo finalmente. «Al principio creí que era una maldición, un castigo por algo que había hecho. Es terrible saber tanto sobre los demás. Las personas tienen secretos por razones importantes, tienen partes oscuras que mantienen escondidas para poder funcionar en el mundo. Cuando conoces todo eso, cuando ves la verdad completa de alguien, es abrumador». «¿Y ahora?», pregunté. «Ya no lo ves como una maldición». «Ahora no sé qué pensar», admitió. «Tal vez hay un propósito, tal vez hay cosas que necesito saber, personas que necesito ayudar con este conocimiento. O tal vez simplemente es algo que sucede a veces, una anomalía en el funcionamiento normal del cerebro humano y no tiene ningún significado mayor. Tal vez yo soy solo un caso raro, una excepción estadística, y estoy tratando de encontrarle sentido a algo que no lo tiene». Sus palabras me resonaron profundamente. ¿No era eso lo que todos hacemos? Buscar significado en las cosas que nos suceden, incluso cuando tal vez no hay ninguno. Durante toda mi carrera había ayudado a pacientes a encontrar narrativas que dieran sentido a su sufrimiento, pero ahora me enfrentaba a algo que desafiaba mi propia narrativa del mundo. Pasaron 2 meses desde que Tomás había comenzado a hablar. En ese tiempo, su condición se había estabilizado. Había aprendido a manejar su habilidad con mayor control, a mantener ese muro mental que le permitía funcionar sin ser abrumado constantemente por el conocimiento. Comenzó a participar en las actividades del instituto, a interactuar con otros internos, aunque siempre mantenía cierta distancia, protegiendo su privacidad y la de ellos. El equipo médico se reunió varias veces para discutir su caso. Por supuesto, yo no les había contado lo que realmente estaba pasando. ¿Cómo podría? Si les decía que creía que Tomás genuinamente podía conocer información imposible sobre las personas, pensarían que yo era quien necesitaba tratamiento. Así que presenté su progreso en términos convencionales: mejora en el contacto con la realidad, reducción de síntomas psicóticos, mejor funcionamiento social, y técnicamente todo eso era cierto. Una mañana de abril, cuando las jacarandas ya estaban floreciendo en el jardín del instituto, llenando el aire de su aroma dulce, Tomás me dijo algo que cambiaría todo nuevamente. «Doctor Castillo, hay algo que necesito decirle». Comenzó la sesión ese día. «He estado pensando mucho sobre mi situación aquí, sobre mi futuro, y creo que estoy listo para salir». Sentí una mezcla de alivio y aprensión. Por un lado,
Era cierto que había mejorado muchísimo. Estaba funcional, orientado, podía cuidar de sí mismo. Pero por otro lado, ¿qué pasaría con él en el mundo exterior? ¿Cómo manejaría su extraña habilidad sin el ambiente controlado del instituto? Entiendo tu deseo de salir, le dije, y creo que estás en un punto donde podríamos considerar una transición gradual. Pero me preocupa cómo vas a manejar tu situación allá afuera. Lo sé, respondió, pero no puedo quedarme aquí para siempre, doctor. Que he estado pensando que quizá puedo usar esto que me pasa para ayudar a otros, no de manera obvia, no diciéndole a la gente lo que sé, pero tal vez puedo ser un mejor maestro, un mejor amigo, una mejor persona, porque entiendo a los demás de una manera que la mayoría no puede. Tenía razón, por supuesto. No podía quedarse institucionalizado indefinidamente solo porque tenía una habilidad que no entendíamos. Comenzamos a trabajar en un plan de egreso. Contacté con la universidad, que aceptó reinstalarlo en una posición reducida con la condición de que continuara tratamiento ambulatorio. Arreglamos que viviera temporalmente con su hermana en Cholula mientras se readaptaba a la vida fuera del instituto. Durante nuestras últimas sesiones hablamos sobre muchas cosas. Sobre la naturaleza de la mente, sobre los límites del conocimiento humano, sobre qué significa estar cuerdo en un mundo que constantemente desafía nuestra comprensión de la realidad. Tomás había desarrollado una filosofía particular sobre su experiencia. Creía que todos tenemos acceso a más información de la que conscientemente procesamos, que hay niveles de percepción que normalmente permanecen inconscientes y que lo que le pasaba a él era simplemente una versión extrema de algo que todos experimentamos en menor grado. La intuición, los presentimientos, esas sensaciones de que ya viviste algo antes, cuando piensas en alguien y justo te llama, me explicó un día. Todos hemos tenido experiencias así. Yo solo las tengo de manera más fuerte, más consistente, más abrumadora, pero tal vez la diferencia no es de tipo, sino de grado. Era una teoría interesante, aunque imposible de comprobar, pero me gustaba porque ofrecía un puente entre su experiencia extraordinaria y la experiencia humana común. No lo hacía completamente diferente del resto de nosotros, solo alguien que había desarrollado, por razones que no entendíamos, una capacidad que todos poseemos en forma latente. El día de su egreso fue un viernes de mayo. El sol brillaba intensamente y el calor ya comenzaba a sentirse, anunciando el verano que se acercaba. Tomás había empacado las pocas pertenencias que tenía, algunos libros que le había traído su hermana, un cuaderno donde escribía reflexiones, ropa nueva que reemplazaba los uniformes institucionales que había usado durante meses. Nos reunimos en mi oficina por última vez. Él estaba vestido con ropa civil, pantalones de mezclilla, una camisa blanca, zapatos cómodos. Se veía diferente, más como la persona que probablemente había sido antes de que todo esto comenzara. Pero había algo en sus ojos, una profundidad que no había estado ahí en las fotos de su expediente de cuando era profesor, una sabiduría ganada a través del sufrimiento y la experiencia imposible. Doctor Castillo, dijo, extendiéndome la mano, gracias por creerme. Gracias por no tratarme como si estuviera simplemente loco. No sabe lo que significa tener aunque sea una persona que entienda que esto es real. Tomé su mano, sintiéndola firme y cálida en la mía. Gracias a ti, Tomás. Me enseñaste que el mundo es mucho más complejo de lo que mi entrenamiento me preparó para aceptar. Eso es un regalo, aunque a veces se sienta como una carga. ¿Puedo decirle una última cosa?, preguntó, todavía sosteniendo mi mano. Por supuesto. Su hija va a llamarlo esta noche. Va a decirle algo importante, algo que la tiene nerviosa. Escúchela con mente abierta, doctor. No es lo que usted espera, pero es lo que ella necesita. Y va a estar bien. Todo va a estar bien. Me soltó la mano y salió de mi oficina, escoltado por un enfermero que lo llevaría a completar los trámites finales de egreso. Me quedé ahí parado, mirando la puerta cerrada, preguntándome qué querría decir con eso, qué me diría Valentina esa noche. Efectivamente, esa noche, mi hija me llamó. Me dijo que había decidido tomarse un año sabático antes de continuar con su especialización, que necesitaba viajar, conocerse mejor a sí misma, entender qué quería realmente de su vida, más allá de las expectativas que sentía que yo había puesto sobre ella. No era lo que yo esperaba, no era el camino que yo habría elegido para ella, pero recordé las palabras de Tomás. Escúchela con mente abierta.
Es lo que ella necesita. Así que la escuché. Realmente la escuché. Sin juzgar, sin intentar cambiar su decisión, sin proyectar mis propios miedos e inseguridades sobre su futuro. Y cuando la conversación terminó, sentí que habíamos conectado de una manera más profunda de lo que lo habíamos hecho en años. Han pasado 3 meses desde que Tomás dejó el instituto. Mantuvo algunas citas de seguimiento conmigo durante las primeras semanas, pero eventualmente decidió continuar su tratamiento con otro terapeuta en Cholula, más cerca de donde vivía. Dijo que necesitaba distancia, que estar cerca de mí le recordaba demasiado ese periodo oscuro cuando no entendía qué le estaba pasando. Lo entendí. A veces necesitamos alejarnos de las personas y lugares que nos vieron en nuestros peores momentos para poder realmente seguir adelante. Le deseé lo mejor y nos despedimos cordialmente. De vez en cuando recibo noticias de él a través de su hermana, quien me envía mensajes ocasionales para mantenerme informado. Aparentemente, ha vuelto a dar clases, aunque en un formato diferente. Talleres pequeños, seminarios íntimos, donde puede usar su extraordinaria comprensión de las personas para ser un maestro verdaderamente transformador. Sus estudiantes lo adoran, dice su hermana, aunque no saben realmente por qué sus clases son tan impactantes, por qué sienten que los entiende de una manera que ningún otro profesor ha logrado. En cuanto a mí, continúo trabajando en el Instituto Neuropsiquiátrico de Puebla. Sigo mi rutina. Veo a mis pacientes, ajusto medicamentos, facilito terapias. Pero algo cambió en mí después de conocer a Tomás. Ahora, cuando un paciente me cuenta algo que suena imposible, que desafía mi comprensión de cómo funciona el mundo, ya no descarto automáticamente sus palabras como síntomas de enfermedad mental. Escucho con más apertura, considero posibilidades que antes habría rechazado de inmediato. No estoy diciendo que ya no creo en la psiquiatría o que pienso que todos los delirios son reales, pero aprendí que hay más misterio en la mente humana, en la experiencia humana, del que nuestros modelos científicos pueden explicar actualmente. Y eso no me asusta como antes. De hecho, me parece profundamente esperanzador. Significa que todavía hay maravillas por descubrir, que no lo sabemos todo, que el universo es más extraño y más fascinante de lo que podemos imaginar. Significa que personas como Tomás, que experimentan cosas que no encajan en nuestras categorías, no están necesariamente enfermas o rotas. Tal vez simplemente están experimentando aspectos de la realidad que el resto de nosotros no podemos percibir. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me pregunto si hay más personas como Tomás en el mundo. Personas que saben cosas que no deberían saber, que perciben más de lo que debería ser posible percibir, pero que han aprendido a esconderlo, a no hablar de ello, por miedo a ser etiquetadas como locas. Me pregunto cuántas historias extraordinarias permanecen sin contar porque vivimos en un mundo que no tiene espacio para lo imposible. Esta historia que les acabo de contar es completamente cierta. Cada detalle, cada conversación, cada momento de duda y asombro. Y la comparto con ustedes no para convencerlos de nada, no para probar ningún punto particular. La comparto simplemente porque creo que es importante recordar que el mundo es más vasto, más misterioso, más lleno de posibilidades de lo que generalmente admitimos. Tomás me enseñó que a veces lo imposible sucede, y cuando sucede, tenemos que decidir si nos aferramos a nuestras viejas certezas o si nos abrimos a una comprensión más amplia de lo que puede ser real. Yo elegí abrirme, y aunque a veces todavía me confunde y me desestabiliza lo que viví durante esos meses, no me arrepiento, porque la certeza es cómoda, pero el asombro es lo que nos mantiene vivos, lo que nos recuerda que siempre hay más por aprender, más por comprender, más por experimentar. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre lo que les acabo de contar. ¿Creen que experiencias como la de Tomás son posibles? ¿Han experimentado alguna vez algo que no pueden explicar con lógica? Me encantaría leer sus experiencias y reflexiones. Y si conocen a alguien que pueda estar pasando por algo similar, compártanle este video. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos en nuestras experiencias extraordinarias. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.